Todos juntos vamos a edificarnos, vamos a salir bendecidos, vamos a alimentarnos. Yo tengo hambre y sed de la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra de Dios? Cada uno de nosotros necesitamos tener esa hambre, esa sed que necesitamos en nuestras vidas. Recuerden, mis hermanos, su ser espiritual necesita alimento. ¿Cuántos vinieron a desayunar? La mayoría. ¿Cuántos comieron ayer? 3 veces al día. Anteayer. Esta semana que ha pasado, ¿cuántos comieron? Cuenten cuántas comidas han comido en una semana. Cuenten. ¿Cuántas? ¿Les alcanza sus manos? ¿Les alcanza sus dedos de las manos para contar las comidas que han comido en una semana? ¿Sí le alcanza? O sea que comió solo 2 días. 3. ¿Cuántos días comió? ¿Cuántas comidas ha comido? Ahora solo para hacerle analizar, ¿cuántas comidas comió en el mes? ¿Cuántas comidas comió en 6 meses? ¿Cuántas comidas comió en un año? ¿Cuántas? Ya ni sabe cuántas comió, porque ha comido demasiado. ¿Sí o no? ¿Será por decenas, por centenas, por miles? ¿Se da cuenta? Así nos alimentamos, ¿no es cierto? Para nuestro cuerpo físico, la carne. Cuando no come un día completo, ¿qué pasa? Está desesperado, hasta algunos se mueren de las iras. Y apenas ya empieza el estómago a pedir, ya están bravísimos. No le queden viendo. Entonces, mis hermanitos, ¿cuántas veces nosotros el cuerpo físico le alimentamos? Cientos, miles. Y ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces alimenta su cuerpo espiritual? ¿Cuántas veces? Ahora sí, cuente con los dedos, porque si le alcanzan y hasta le sobran. ¿Se dan cuenta? Ahí es cuando nosotros fallamos, mis hermanos. Fallamos porque estamos realizando más lo carnal que lo espiritual. Entonces, cuando usted está alimentándose solo la carne, ¿quién cree que está más fuerte? La carne. ¿Y el espíritu cómo estará? Así chiquito, flaquito, desnutrido. Que cuando viene tempestad, se cae esa casa. Se enferma, le da todo. Como un bichito pequeño que venga. ¿Cuál es el bichito? La bacteria. ¿Cuál es? Un problemita chiquito y ya se cae, se derrumba. Porque esa casa espiritual está débil, está raquítica, está enferma. Eso es lo que pasa, mis hermanos. O si no, haga una prueba y deje de comer una semana para ver cómo se pone. Así es, mis hermanos, la vida espiritual. Así es cuando nosotros la tenemos así descuidada. Así no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta escuchar la palabra, no nos gusta. Solo si el pastor predica ya escucho. Si ya no, la semana ni me acuerdo. Así que seamos en la comida, ver física. Solo el domingo nomás voy a comer. ¿Qué le diera a su cuerpo? ¿Sí ve? Ese es el gran problema de los hijos de Dios, que necesitamos entenderlo. También tenemos un cuerpo espiritual. Así como tiene usted un cuerpo físico, también está el espíritu dentro de usted. Y si no le alimenta, está tremendamente mal. Es por eso que pasa tantas cosas. ¿Por qué será que a mí me pasa así? ¿Por qué será que solo cometo errores? Solo me equivoco, solo vivo equivocándome, solo cometiendo errores, solo haciendo.
¿Por qué será? Porque el espíritu está débil y la carne está fuerte. Por eso, mis hermanos, necesitamos entender, mis hermanos, y corregir las cosas que necesitamos corregirlas. Y una de las cosas que necesitamos corregirlas es que debemos alimentarnos nuestro espíritu, porque si no, está enfermo. ¿Y sabe qué pasa cuando está enfermo bastante tiempo? ¿Qué pasa cuando está alguien enfermo todo el tiempo y sigue empeorándose más? ¿Qué pasa? Se muere. Así sucede el espíritu. Se muere. Después usted no quiere saber nada, de nada, porque su espíritu se apaga, se muere. Entonces necesitamos corregir, mis hermanos. Vamos a abrir la Biblia. En esta mañana yo les he traído un tema especial que necesitamos aprenderlo, necesitamos ponerlo en práctica, y es corrigiendo los errores que nos hacen fracasar. Necesitamos corregir los errores que nos hacen fracasar. ¿Sí sabe usted que los errores le hacen fracasar? Los errores que cometemos nos traen el fracaso a nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregirlos. Génesis capítulo 39. Vamos a tomar este texto de la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 4. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en esta preciosa mañana, y habla aquí acerca de José y la esposa de Potifar. Vamos a leer esta palabra, vamos a tomar esta palabra para poder entrar en el contexto de este tema, que es corrigiendo los errores que nos hacen fracasar. Leamos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 39, 1, 4. Llevando pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos, y lo servía, lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Más adelantito, del versículo 20 al 23, más adelantito, veamos, del versículo 20 al 23. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel le puso en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué tremendo, ¿no? Entonces aquí podemos ver en los versículos parte de la historia de la vida de ¿quién? José. ¿Quién era José? El hijo menor ¿de quién? De Jacob. Ese era José, el hijo menor de Jacob, que fue vendido, ¿se acuerdan? Eso hasta en los dibujitos, ¿se acuerdan que pasaba en el libro del, ¿cómo era? El super libro, ahí daban.
Todas estas historias bien bonitas. Él fue vendido como esclavo, ¿por quién? Por sus hermanos. ¿Por qué le vendieron a José? ¿Por qué? Le tenían envidia. Podemos ver aquí cómo José llegó a Egipto. ¿Cómo llegó? Como sirviente a la casa de un hombre llamado Potifar. Y ese hombre pudo ver que el Señor estaba con José y que todo lo que él hacía, ¿qué hacía? Todo lo que José hacía prosperaba. Hemos leído la palabra de Dios. Por eso lo hizo mayordomo de su casa, porque él veía que todo lo que José hacía prosperaba. ¿Y entonces qué le encargó? Que sea mayordomo de la casa. Y le entregó su poder, todo lo que tenía. Le entregó. ¿Por qué le entregó? ¿Porque era cualquiera? ¿Porque era una persona negligente tal vez? No, era diligente. Era un hijo de Dios. Dios estaba con él y veía los ojos de Potifar que había algo especial en él y que todo lo que hacía prosperaba. Pero más adelante, si seguimos leyendo la historia de José, podemos ver que fue acusado. ¿Cómo fue acusado? ¿Verdaderamente o falsamente? Falsamente. ¿Por quién? Por la esposa de Potifar. Y fue llevado injustamente, lo que leímos. ¿A dónde? A la cárcel. Y vemos nuevamente, otra vez, nuevamente vemos, ¿qué vemos ahí? Que el jefe de la cárcel vio que el Señor estaba con José. Qué tremendo ese siervo. Así tendrían que ver de nosotros. Él tiene a Dios. Con Él está Dios. A Él hay que encargar. A Él hay que tomar en cuenta. Eso es lo que pasaba con José. Podemos ver cómo Dios estaba con él y la gente podía ver que José le tenía a Dios. Y todo lo que estaba en su mano, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Prosperaba. Y le entregó el cuidado también de la casa. Y hemos leído. Le entregó a José el cuidado de todos los presos. Entonces, ¿qué tenía de especial José? ¿Qué tenía? ¿Qué era lo que hacía? Que todos los que le entregaban en su mano, todo lo que le confiaban, prosperaba. Podemos ver en los textos que era lo que tenía José en su vida, que lo hacía diferente que los demás. Ya lo saben ustedes. José tenía la presencia de Dios en su vida. Él estaba con él, como acabamos de leer. Más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, como leímos. ¿Por qué tenía especial también José? Porque la gracia y la misericordia del Señor estaban sobre su vida. También hemos leído, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos ver una historia maravillosa, impactante. Traslademos esta historia, esto a nuestras vidas. Podemos ver que todo lo que ponían en las manos de José prosperaba. El Señor le hacía prosperar en su mano, pero lastimosamente en la vida de muchos cristianos es todo lo contrario. ¿Qué les parece eso? En la vida de muchos que se llaman ser hijos de Dios, cristianos, es todo lo contrario. Lo que viene en nuestra mano, en lugar de prosperar, ¿qué pasa? Fracasa. En lugar de avanzar, se estanca. En lugar de mejorar, se deteriora.
Qué tremendo, mis hermanos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los hijos de Dios? ¿Cuáles son los errores que no nos están dejando avanzar, sino que nos están haciendo fracasar? ¿Cuáles son esos errores que tenemos que nos cortan la bendición, que nos quitan la bendición, que nos hace fracasar, mis hermanos? ¿Cuáles son estos? Si al igual que José la presencia de Dios está con nosotros, si su gracia y su favor están sobre nuestra vida, mis amados hermanos, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos por medio de la palabra. Vamos a ver por medio de la palabra de Dios cuáles son esos errores que debemos corregir. ¿Cuáles son los errores que debemos corregir? A través de la palabra, que es lumbrera para nuestros caminos, vamos a ver. Primer punto, ¿cuáles son los errores? El primer error que nos hace fracasar, ¿sabe cuál es? No tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas. Primer error grave. No tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas. Josué 1. Abra su Biblia. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Josué 1, versículos 7 y 8. Josué capítulo 1. Lo tenemos, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Josué 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Clarito está, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca, como dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. A ver, creo que estoy mal entendiendo. Sino que solo los domingos, creo que dice aquí. ¿Cómo dice en su Biblia? Parece que en las demás, solo en mi Biblia creo que dice eso. Solo los domingos meditarás en la palabra de Dios, así dice. ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Leamos bien. De día y de noche, dice, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque, mire la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Pero vengo solo los domingos y quiero que me salga bien todo. Pero solamente oro una vez a la semana y quiero que me salga bien todo. Nunca se apartará de ti, de tu voz, tu pensamiento, de todo tu ser. Este libro, ¿cuál libro? ¿Cuál libro? Nunca se apartará. Nunca. Pasando un día, mis hermanos. ¿Cómo? Ya, todos los días. Todos los días. Así dice la Biblia. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todos los días dice. ¿Cómo? Día y noche. Ni siquiera dice todos los días. Dice día y noche. Entonces, mire cómo es la clave. Nosotros que no queremos fracasar, queremos ser victoriosos, queremos triunfar en la vida, queremos tener bendición, pero no queremos meditar en la palabra. De día y de noche, dice la Biblia. De día y de noche. Aquí en esta iglesia, por la misericordia de Dios, de día y de noche tenemos palabra. De día y de noche. De día y de noche. Años venimos haciendo eso. Y eso lo hacen en cualquier iglesia.
de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Así dice la Biblia. El que no hace así, entonces no está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted cree que va a prosperar así? No prosperará. Esta promesa se cumple. A algunos les gusta tomar la Biblia por partes. Esta partecita que dice aquí al ultimito del versículo 8, ¿cómo dice? Al último, el versículo donde ya dice, porque entonces, esa sí me encanta, esa yo quiero, solo eso, lo demás no, eso no me conviene. Leamos esta partecita nomás, porque entonces harás prosperar, qué lindo, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así dice la Biblia, tiene que salirme todo bien. Pero tomamos una partecita, la última, todo me va a salir bien, todo me hará prosperar. Pero el anterior, que dice que tenemos que meditar de día y de noche. Pero no lo hacemos, entonces queremos prosperar y decimos, pero Señor, tu palabra dice que tú me harás prosperar, que tú me vas a bendecir, que todo me va a salir bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué fracaso? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué? Aquí está la clave, mis hermanos. No dice todos los días, no dice solo el domingo, no dice solo el martes, dice de día y de noche. Es una clave, mis hermanos. Es una clave que debo cumplirla. Y si no la cumplo, no puede salirme todo bien. Porque la clave es esta: de día y de noche. ¿Meditar en qué? Mis hermanos, y no es porque sea algo, ay, qué exagerado. Mis hermanos, que aquí hay sabiduría. Es que en la palabra de Dios usted encuentra todas las claves para todas las áreas de su vida. Y para esto tiene que escudriñar, tiene que leer, tiene que meditar. Mis amados hermanos, no es tan sencillo. Esto se lo hace en el espíritu. Recuerde cómo empezamos diciendo, cómo está alimentando su espíritu. Esto se lo hace en el espíritu, no se lo hace en la carne. Solamente en el espíritu, mis amados hermanos. No hay cómo más. Valdría la pena hacernos una pregunta: ¿a la manera de quién estamos haciendo las cosas en nuestra vida? ¿A la manera de quién? Usted pregúntese, no me responda, porque usted tiene que preguntarse usted y ver su vida, su interior, y decir, ¿a la manera de quién estoy haciendo todo lo que hago? ¿Será a mi manera o a la manera de Dios? Usted no me responda a mí, usted respóndase. ¿Estaré haciendo en mi vida, en las áreas de mi vida, en mi matrimonio? ¿Será que mi matrimonio es de acuerdo a la voluntad de Dios? Pregúntese y respóndase usted. ¿Será que mis hijos están siendo edificados, siendo a la voluntad de Dios? Pregúntese y respóndase usted. ¿Será que yo en mi trabajo estoy haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Será que yo en mis estudios? ¿Será que yo en mi casa, en mi hogar, en mi vecindario, con mis amigos? ¿Será que estoy haciendo las cosas a la voluntad de Dios? Respóndase, mis hermanos. Usted va a saber si está haciendo la voluntad de Dios cuando usted lea la Biblia. Porque si no sabe lo que dice la Biblia, ¿cómo sabe que está haciendo la voluntad de Dios? Si la Biblia le dice, esto tienes que hacer, pero si no lee, ¿cómo sabe que está viviendo bajo la voluntad de Dios? Nosotros tenemos que hacer conciencia, mis hermanos. Tenemos que comprender que la única manera de entender la voluntad de Dios es meditando la palabra de Dios. Esa es la única manera, no existe otra manera. Entonces usted dirá, sí, estoy haciendo bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque he leído la Biblia, así dice la palabra, esto dice la Biblia, así tiene que ser, así tengo que vivir. Pero si no lee cómo vive, no hay cómo. Entonces, por lo tanto, no podrá prosperar. Pero si lee, se edifica, se fortalece, sabe lo que dice la palabra, sabe lo que dice Dios, entonces usted sabe lo que tiene que hacer, mis amados hermanos. Es a la manera de Dios, no es a nuestra manera. La palabra de Dios nos enseña que si seguimos los consejos de los malos, ¿qué pasa? Vamos a fracasar tarde o temprano, y lo que hagamos no va a prosperar. Salmos 1. Salmos 1. Salmos capítulo 1.
versículos 1 al 3. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Miren, tremenda palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejo, dice aquí, de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, otra vez, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Otra vez de nuevo, sino que en su ley medita de día y de noche. Y de ahí viene la promesa. De ahí viene una promesa maravillosa que dice así. ¿Cómo dice? Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Ah, qué maravilloso. Otra vez. Y todo lo que hace prosperará. Qué tremendo. Dios le bendiga. Bienvenido. Mis hermanos, qué tremendo. ¿Cuántos quieren que todo lo que haga prospere? Todos quieren. Yo quiero, usted quiere, yo sé que usted quiere. Todo lo que hace, que si usted va para allá, prospera. Que si usted va para acá, prospera. Que si usted hace una cosa, prospera. Que si usted, todo lo que hace, prosperará. Qué bendición tan grande, mis hermanos, que nos estamos perdiendo por no hacer lo que nos aconseja la palabra de Dios. ¿Qué es? Meditar de día y de noche. Y no hay excusa, mis hermanos, no existe excusa. Es que yo trabajo. ¿A qué hora se va? ¿A qué hora se va el trabajo? A ver, el que más temprano se va, ¿a qué hora se va el trabajo? 6:30 dice. 6:15. ¿Cuál más temprano? 5:30 dice. ¿Cuál más temprano de 5:30 se va al trabajo? ¿Ya? Entonces usted tranquilamente tiene todo el tiempo del mundo de levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a orar y a leer la Biblia. Pero no sabe qué pasa, decimos, qué pereza, ¿qué va a estar orando a las 4 de la mañana? Estoy durmiendo yo. ¿Qué pereza qué? O sea, más bonito es estar acostado que meditar en la palabra y después si quiero prosperar. Es absurdo. No hay cómo, mis hermanos. ¿Saben qué pasa? Algunos tienen esta mentalidad, que si trabajo bastante, yo voy a prosperar y voy a comprarme, porque cuando trabajo, yo viene mi plata y viene y voy a hacer así y voy. ¿Sabe qué dice la Biblia en cuanto a eso? En vano trabaja el que edifica, en vano trabaja el que hace. Puede amanecer, anochecer para comprarse lo que quiera, y en vano va a ser si hace con su propia voluntad. Porque si no hace Dios eso, lo que está haciendo, si no está a la mano de Dios, usted podrá sacarse el aire para comprarse lo que, y tal vez logrará endeudándose, haciendo que esto, que esto. Pero mis hermanos, no será prosperado como Dios prosperaría si usted haría bajo la voluntad de Dios. No es lo mismo, mis hermanos, no es lo mismo ser bendecidos por Dios o ser bendecidos por el mundo. Totalmente contrario. Si usted hace la voluntad de Dios y medita en la palabra de Dios y escucha la voluntad de Dios, usted cuando haga algo va a prosperar, como dice la palabra, mis hermanos. Si tan solo pusiéramos atención a la voz de Dios, si tan solamente tomáramos en cuenta sus consejos, veríamos su respaldo en nuestras vidas, como dice Salmos 81, 13, 16. Salmos 81, 13, 16. Mire cómo dice Dios en esta palabra. Mire cómo dice Salmo 81, versículos 13 al 16. 81, 13, 16. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que me aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre.
los sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña los sacaría. Qué tremendo. ¿Qué dice Dios que hubiera hecho? Todo lo mejor. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Desobedeció, no quiso entender, no quiso escuchar la voz de Dios. Dice, si me hubiera oído, pero no yo. Entonces, ¿qué tuvo que pasar el pueblo de Israel? Bonito. Iba a guerras, ¿y qué pasaba? Perdía guerras. Pero Dios dice, si hubieran estado conmigo, yo les hubiera entregado a todos sus enemigos, a todos. Pero no, preferimos hacer por nuestra voluntad y preferimos darnos 40 vueltas al desierto para llegar a un lugar que nos hubiera tomado 4 días. Eso hace, mis hermanos, nuestra necedad, nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, lo que no meditamos en la palabra, hace. Porque la fe viene por el oír. ¿Qué? La palabra. Porque no hacemos eso, no tenemos fe, no creemos que Dios puede hacer. No es que yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer, yo tengo que esforzarme, y no creen lo que Dios puede hacer, milagros maravillosos. Por eso, porque no leemos la palabra, mis hermanos. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios para ver realmente el respaldo de Dios en nuestras vidas. Segundo punto, mis amados hermanos, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué? Segundo error que nos hace fracasar en nuestras vidas: no tener definición en nuestra vida cristiana. No tener definición, es decir, un día soy cristiano, otro día mundano. Un día ando en Cristo, otro día ando en el mundo. No tenemos una definición real, mis amados hermanos. Apocalipsis 3, mire lo que dice esta palabra, tremendo. Apocalipsis 3, 15 y 16. ¿Por qué fracasa su vida? Por no definirse, por no centrarse en lo que realmente es, lo que es un hijo de Dios realmente. ¿Es un hijo o no es un hijo? Miren lo que dice Apocalipsis 3, 15, 16. La palabra de Dios nos dice así. Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué peligro, mis hermanos. Qué peligro estar jugando al cristiano. Porque es un juego. Un día ser cristiano, otro día ser mundano. Es un juego que Dios le va a vomitar de la boca. No podemos ser tibios. No le agrada a Dios la tibieza. No le agrada a Dios que usted diga, yo soy cristiano, pero se comporte como mundano. No le agrada. A Dios no le agrada. No le agrada a Dios que usted diga, yo soy hijo de Dios, pero no le perdono. ¿Qué le parece eso? ¿Qué es eso? ¿Será verdad? Yo soy cristiano, pero tengo envidia en mi corazón. ¿Qué es eso? Yo soy cristiano, pero a mí no me digan nada. Mis amados hermanos, no es eso. Dios dice que les va a vomitar de la boca de Dios. No le agrada eso a Dios. Tibio. Un día en el mundo, otro día en Cristo. Eso no le agrada a Dios. Eso aborrece. Eso le causa náuseas, vómito. Eso le causa a Dios a las personas que dicen ser cristianas, pero que viven doble vida. Que un día están en la iglesia y otro día están en el mundo. Un día están en la iglesia diciendo te amo Dios, y otro día aborreciendo a su hermano. Eso no le agrada a Dios. Y así muchos hermanos en Cristo, o no sé si decirles hermanos en Cristo, lo hacen.
Porque no sé si serán hermanos, porque dice la Biblia que por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Por eso, mis amados hermanos, no es un juego decir, voy a la iglesia y voy a hacer ahí suave nomás. No, mis hermanos, el ser hijo de Dios es ser valiente, es ser esforzado, sacrificado. El que quiere ir en pos de mí, dice Jesucristo, tome su cruz. La cruz será livianita. No, mis hermanos, es pesada y hay que sacrificarse. Pero en medio de ese sacrificio, Dios nos da la victoria en todas las etapas de su vida. Hay que sacrificarse. Hay que esforzarse, amados hermanos. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Si yo la sigo, yo voy a ser el bendecido y el prosperado. No mi vecino, no es que Dios nos dice para hacerle favor a Él. No, Él nos está haciendo un favor a nosotros al decirnos cómo tenemos que hacer para que seamos prosperados en todos nuestros caminos. Y ahí la gente empieza, ¿pero por qué? Él hace lo mismo que yo hago. Algunos hacen esto, miren, verán. Dice, él se ha puesto un emprendimiento, un negocio. Yo también me voy a poner lo mismo porque le está yendo súper bien. Y a veces no saben que es porque Dios está con él. Y se pone lo mismo y fracasa. Es así, mis hermanos. Usted puede ponerse igualito, hasta mejor visiblemente. Digamos un puesto de chochos, de cevichochos. Por cierto, hoy cevichochos. A dólares cevichocho. Un puesto de cevichochos. Verá. Y le va súper bien. Porque esa persona medita la palabra de Dios de día y de noche. Y un puestito humilde. Ahí con unas, así, solo con unas tazonitas así, bien aseadito, bonito. Ahí vienen y hacen cola. ¿Y sabe qué pasa con los envidiosos? Uy, le está yendo súper, yo me voy a poner al lado, me voy a poner. Y no me voy a poner así como se está poniendo él, pues. Yo me voy a poner una carreta, así con un vidrio así, más bonito. Y ya le bajo a los clientes ahí. Y se pone. ¿Y sabe qué pasa? Le va mal. Le va mal. Mucha gente ha pasado eso. Piensa que solo es de ponerse ya. No, mis hermanos, la clave más grande de un hijo de Dios es hacer lo que nos dice la voluntad de Dios. Meditar para que luego todo sea prosperado. Prosperado. Si usted lo hace equivocadamente, va a ser por todas las razones menos por la correcta. Muchas veces su ser se va a mover por la envidia. Su ser se va a mover porque le vio al vecino, al amigo, al tío, al primo. Ay, ya se ha comprado los zapatos Nike, yo me voy a comprar también. Ya se ha comprado tal vestido, yo también me voy a comprar. Ya se ha hecho este peinado, yo también me voy a hacer. Ya se ha pintado el pelo de rojo, ahora yo me voy a pintar de amarillo. Y todo lo hacemos en base, tal vez, a la envidia, al celo, a la vanidad, lo que es peor. Mis amados hermanos, debemos analizar cómo estamos viviendo nuestras vidas. Ya es tiempo de comportarnos como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Es tiempo de estar firmes en el camino de nuestro Dios. Así dice 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. Esto le dice la palabra de Dios. 16:13. Dice así: velad, estad firmes ¿en qué cosa? En la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Y esforzaos. Mis amados, el esfuerzo en un cristiano, en un hijo de Dios, es una característica importante. Esforzado. ¿Será fácil meditar la palabra de Dios de día y de noche? Yo les pregunto.
¿Es fácil? ¿Para quién es fácil? Levante la mano para el que es fácil meditar la palabra de Dios de día y de noche. ¿Ve que no es fácil? Por eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Esforzaos. Así le dice la palabra. Tercer punto. Vamos a recontar. Primer punto para no fracasar, ¿qué ha sido? Primer punto. Entonces, ¿qué hay que hacer para no fracasar? Tomar en cuenta la palabra de Dios. ¿Cuándo? De día y de noche. Segundo punto, ¿qué ha sido? Ser tibios. Eso, no podemos ser tibios, porque si no va a fracasar en su vida. Si usted un día es cristianito y otro día es mundanito, va a fracasar. Tiene que ser o cristiano o mundano. Si se va al mundano, va al infierno. Si se ve al cristiano, va al cielo. Usted decide. Pero no puede ser a medias, porque igualito se va a ir al infierno. Tiene que ser o frío o caliente. Verdadero, no a medias. Si no, fracasará. Tercer error. Tercer error que nos hace fracasar. ¿Sabe cuál es? Este es un mal bien grande, que no todos tienen, pero sí tienen una gran parte diría. Ser perezosos y sin diligencia en lo que hacemos. Esto es terrible. Esto le da fracaso a su vida. Ser perezosos. Mis hermanos, esto es un mal que le va a llevar al fracaso. Si usted es perezoso, así negligente, que no hace las cosas con entusiasmo, no hace las cosas con ánimo, no hace las cosas con toda su fuerza, no, a medio gas nomás, así nomás. No, mis hermanos, eso es un fracaso para su vida. Si es perezoso, va a fracasar. Si es negligente, que hace las cosas a medias, así nomás, que no pone, como dice aquí, se dice así, normalmente en el ejército dice, no le mete ñeque, sino que así, suave nomás, no mucho esfuerzo, así, tranquilo nomás. No, eso dice que va a traer fracaso a su vida. Jueces 18:9. Eso le traerá fracaso, el que usted sea perezoso, negligente, sin diligencia, quiere decir. Jueces 18. Jueces, mis hermanos. Jueces 18. 18:9. Dice la palabra de Dios así. Jueces 18:9. Levantaos, subamos contra ellos, porque hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿No haréis vosotros nada? No seáis, ¿qué cosa? Perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han dicho, qué pereza? A ver, dígame, levante la mano el que nunca ha dicho. ¿Nunca ha dicho qué pereza? ¿Se ha dicho o no ha dicho? ¿Se ha dicho? No, el que no ha dicho. Levante la mano el que nunca ha dicho soy pereza. ¿Qué pereza? Todos, ¿no es cierto? Y la Biblia nos dice que no debemos ser perezosos. ¿Sabe qué? Verá, y más clarito le voy a contar. ¿Qué sed que me da? Ve, dame pasando un vasito de agua. Ya me orino. Capaz de decirle, dame orinando. ¿Le ha pasado? ¿Ya? Se le quita nomás. Está a 2 metros, ve, dame pasando. Y le grita, tal vez el hijo, el papá, lo que sea, está en el cuarto y está a 2 metros y le grita desde la cocina que está como a 20 metros allá, ¡ve!
dame pasando, ve aquí. Y ahí 2 metros. Qué tremendo, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿qué es eso? Pereza, negligencia. Tenemos que levantarnos para ir a trabajar a las 6 de la mañana y nos levantamos ¿a qué horas? 6:30. Para rapidito, ni me baño siquiera porque qué sueño. Me voy rapidito nomás. A ver, ¿a qué horas entro? Entro a las 7. A ver, tengo 20 minutos, llego ya. Las 6:25 ya me levanto para irme rapidito. Ni me lavo ni la boca ni nada, me voy. Imagínense en eso. ¿Qué es eso? Pereza. Y eso es el mejor de los casos, porque peor, llegar atrasado. Imagínense, eso es pereza. Verán, ahora hago una prueba. Y le voy a decir, claro, a toditos. Con su dedito así, ¿cómo se llama este dedo? El índice. Acordarás, el índice dice, verá. Así va a ser en su casa. Y se va a dar cuenta lo perezoso que son. Así. Y se mira de qué color está. En los muebles de su casa hace así. Hoy va a hacer eso. Y va a ver lo perezoso que es. Ni el polvo de la casa limpia. Ya, ahorita va mi hermano a hacer eso. Ya. Entonces, usted va a ver de qué color es el mueble. Es negro, pero ya está blanco. Del polvo que tiene ahí. Verá. Y eso pasa, mis hermanos. Eso pasa. ¿Por qué será eso? ¿Qué va a estar limpiando? ¿Qué pereza limpiar ese mueble? ¿Qué pereza? ¿Qué va a estar haciendo eso? ¿Qué pereza estar limpiando aquí? ¿Qué pereza estar limpiando acá? ¿Qué pereza estar haciendo esto? ¿Qué pereza? Todos tenemos pereza. ¿Qué pereza lavar los platos bien lavaditos? Solo por acá nomás, por acá nada. ¿Qué pereza lavar el carro? ¿Qué pereza? El que tiene perro. O la bicicleta. O los zapatos también. Qué pereza lavar los zapatos. Los zapatos blancos, ¿ya de qué color están? ¿Ya ven? Los zapatos que son negros, ¿de qué color? Al revés están haciéndose. Los negros ya están blancos y los blancos ya están negros. ¿Pero por qué será? Porque les ha limpiado. ¿Ya ven? Pereza en todas las áreas, en el trabajo, en las actividades, en las cosas que tenemos que hacer. Todo nos da pereza. Eso, mis hermanos, no le va a traer ninguna recompensa buena. Le va a traer fracaso a su vida. Y así quiere prosperar, no va a poder hacer eso. Si usted tiene pereza para limpiar el polvo de su casa, no va a prosperar. Porque el que es perezoso, dice la Biblia, no lo digo yo, el que es perezoso no prosperará. Así dice la Biblia. Y si es que usted es perezoso, tiene que cambiar esa actitud de pereza. Tiene que ser diligente. Tiene que limpiar los polvos. Empezar por lo que parece insignificante. Tiene que empezar a limpiar los polvos de su casa. Tiene que empezar a barrer. Mis amados hermanos, la pereza no trae nada bueno. La pereza trae fracaso. Cambiemos esa actitud de pereza y seamos diligentes en todas las áreas de nuestras vidas, que nos va a traer bendición. Proverbios 12:27. Proverbios 12:27. Ahí dice clarito, mis hermanos.
Proverbios 12, 27. Dice así: el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Sí, entendamos. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Precioso bien del hombre es la diligencia. Yo le traduzco, mis hermanos. Nadie sabe para quién trabaja. Usted más trabajó y por su pereza no disfrutó nada. Esto dice aquí. Dice que el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Es decir, fue a cazar, trabajó, se esforzó y dejó ahí. ¿Para quién? Por perezoso. Otro disfrutó. Tremendo. Por perezosos, por no ser diligentes. Hasta lo que usted trabaja, otro va a disfrutar. Qué terrible eso, mis hermanos. Usted se esfuerza y otro disfrutará. ¿Por qué pasa eso? Por ser perezoso, por ser negligente, no diligente. Pero dice la Biblia, precioso bien del hombre es ese es algo precioso. ¿A qué se le dice precioso? A algo valioso, a algo grande, algo maravilloso. Eso es el que es diligente. Y la diligencia, mis amados hermanos, es responsabilidad. La diligencia es esforzarse. La diligencia es hacer bien las cosas. La diligencia, mis hermanos, trae bendición a su vida. Cuando usted es diligente, no es en vano que dice aquí la palabra de Dios que seamos diligentes. Debemos ser diligentes para que nos vaya bien y para prosperar en la vida. Proverbios 26, 13. Proverbios 26, 13. Mire cómo dice el perezoso. Proverbios 26, 13. Dice el perezoso: hay un león en el camino, un león está en las calles. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿No sabe? Todo pone excusa. El perezoso es que el león está allá, es que ha llovido, es que ha salido el sol, es que es frío, es que está lejos, es que está cerca, es que todo. El perezoso tiene todo para excusa para todo. Es que me duele aquí, es que me duele acá, es que así, es que asado, es que cocinado. Perezoso, no tiene excusa. Perezoso, así dice aquí, para todo tiene excusa. Usted le dice al perezoso: pero ¿por qué no has ido a trabajar? Es que, y se inventa una historia. Pero ¿por qué no haces así? Es que todo tiene excusa. Perezoso. Mis amados hermanos, para usted justificar la pereza va a tener un montón de excusas. Puede decir lo que quiera. Perezoso. Mis amados hermanos, debemos dejar de ser perezosos, porque si no, ¿qué va a pasar? Si usted es perezoso, ¿qué va a pasar? Fracasará. No le va a ir bien, fracasará. Debemos ser diligentes. ¿Qué es la diligencia? A ver, ¿qué es la diligencia? ¿Qué entiende por diligencia? Ser obediente, rápido. Eficiente, práctico, rápido, constante. Mire lo que es la diligencia según la Real Academia de la Lengua. ¿Qué es la diligencia? Es una actitud de esmero, perseverancia y dedicación, tanto en nuestra relación con Dios como en las responsabilidades que se nos han encomendado. Mis amados hermanos, involucra muchas cosas. Hay que esperarse, hay que ser perseverante. La perseverancia es que, ya no quiero, ya boto la toalla. No, perseverante. Estoy viendo adversidad en lo que estoy haciendo, pero soy perseverante. Eso es ser diligente.
Parece que estoy siendo derrotado, pero sigo adelante. Diligente. Es un hombre diligente, una mujer diligente. El que persevera. Hasta la Biblia dice, el que persevera alcanza. Qué tan difícil sea, no importa. Perseverancia, diligencia, eso es lo que le va a llevar a la bendición. Eso es lo que va a cortar sus fracasos, mis amados hermanos. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a ser diligentes, El potencial de una oportunidad es el máximo beneficio o resultado que se puede lograr aprovechar plenamente de esa oportunidad. Que lastimosamente, cuando somos perezosos y faltos de diligencia, no lo aprovechamos. ¿Sabe qué, mis hermanos? Les voy a decir algo bien claro que pasa a todos. Todos tenemos la oportunidad. ¿Creen eso? Dios dice que Dios hace salir el sol para buenos. Todos tienen oportunidad. Nadie puede decir, es que yo soy pobrecito, es que yo no he tenido oportunidad. Todos, absolutamente todos. Dios da la oportunidad. Amén. Que no la aprovechen es muy diferente. Que lo hagan. Hay veces que las oportunidades que tenemos las derrochamos, las malgastamos, las ponemos por... Y eso, mis hermanos, lastimosamente le lleva al fracaso. Por eso, ¿cómo vamos a ser diligentes? ¿Cómo vamos a prosperar? Escuchando la voz de Dios, lo que hoy el Señor ha venido y le ha traído, mis hermanos, a través de la palabra. Yo no le he dicho, le ha dicho la palabra de Dios. Dios le ha estado diciendo a su vida: ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres que todo te vaya bien? Haz esto. 1, medite la palabra de Dios de día y de noche. 2, no seamos tibios. 3, no sean perezosos. Miren qué tremendos consejos que nos da la Biblia. Ya depende de usted si escucha la palabra de Dios y la obedece, para que no tenga fracasos en su vida. Miren que estos son consejos para no tener fracasos. Estos son consejos para prosperar, para ser bendecido, para que todo lo que usted haga le vaya bien. Amén. Debemos ponerlo en práctica, mis hermanos. Como conclusión, yo les puedo decir que el fracaso muchas veces es el resultado de errores que cometemos en nuestras vidas. Errores, mis hermanos. ¿Cómo no seguir la palabra de Dios? Vivir sin una definición, mis hermanos. ¿Cómo vamos a estar haciendo de un lado lo que es el tesoro más valioso, que es la palabra de Dios? Debemos de escuchar lo que Dios nos dice para poder vivir la vida que le agrada a Dios y que nosotros nos conviene. Nos conviene porque vamos a ser prosperados, bendecidos y vamos a tener la victoria si lo hacemos a la manera de Dios. Si usted sigue haciendo a su manera, mis amados hermanos, muy probablemente que va a fracasar. Si usted sigue viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, no vive conforme a los principios de Dios, no vive como un verdadero hijo de Dios, como cristiano que dice ser, es muy probable que va a fracasar en la vida. Por eso yo les animo, mis amados hermanos, y les exhorto en el amor de Cristo a que hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Lea la Biblia. Yo le pongo hasta para que escuche, le pongo en audio. Le pongo, abra su Biblia, escuche, lea. A mí no me va a tomar en cuenta Dios. ¿Por qué no les alimentabas? ¿Por qué no les dabas palabra? Porque a mí no me va a tomar en cuenta. Yo todos los días, de mañana, de noche, estamos edificándonos. Ya, ahí sí es decisión de cada uno. Yo les dejo, como Dios dice, libre
decisión. Usted decide si se edifica o no se edifica. Los que desean edificarse, ahí están los recursos. Dios da la palabra, Dios bendice todo el tiempo, de día y de noche. Decide usted si se edifica o no edifica. Usted lo decide, mis hermanos. Aquí en esta iglesia hay todo el tiempo palabra, todo el tiempo. Ya usted lo decide. Usted lo decide y usted lo hace o no lo hace. Pero a mí Dios no me va a decir un día, ¿por qué no les dijiste que tienen que leer la Biblia? ¿Por qué no les enseñaste? ¿Por qué no les instruiste? ¿Por qué no les dabas palabra? A mí no me va a decir, porque yo todo el tiempo les doy. Todo el tiempo. Cada uno decide, mis hermanos, cómo quiere vivir la vida. O fracasado o bendecido. Usted lo decide, mis amados hermanos, pero no hay otra manera. La Biblia nos aconseja y nos dice: tome consejo de la palabra, viva, medite, haga lo posible, mis hermanos. Es lo más valioso que su trabajo, más valioso que su oficio, más valioso que su casa, que su carro, que su terreno, más valioso que todo es hacer lo que Dios nos dice. Amén.